Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos reencontrándonos para un nuevo capítulo de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.5 de la frecuencia modulada, y usted también nos puede sintonizar a través de la página en internet de la radio. Estamos con mi hermano Andrés, como siempre, para estudiar lo que hemos propuesto ya desde hace un largo tiempo, que es el Evangelio de Mateo. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muy agradecido de Dios de que todo haya resultado bien en su viaje, espero. Aquí con nuestro hermano anda también a cargo de la parte de audio y edición. ¿Qué tal su viaje, pastor? Israel. Muy bueno, siempre y como siempre, muy interesante. Cansador también, pero gratificante. Bueno, hay que recordar que todo lo que estamos leyendo, particularmente ahora el Sermón del Monte, son lugares que ustedes visitaron en Israel. Exactamente. De hecho, tuve el privilegio que Dios me dio de leer este sermón justamente en la meseta que está consignada como en la cual Jesús habría expuesto este sermón. Y es muy exacto el lugar, por supuesto el lugar geográfico, el área, no específicamente el lugar donde Jesús estuvo, pero el área del monte, porque como la Escritura nos dice, ¿cierto? Lo que estaba a los pies era la ciudad de Betsaida. Entonces la única elevación a manera de meseta se encuentra todavía justamente ahí, y los restos de la ciudad de Betsaida. Así es que efectivamente pudimos estar en ese lugar. Bueno, en el día de hoy nos toca leer un segmento que se titula La oración regla de oro, cuyo paralelo es Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13 y capítulo 6:31, tengo entendido. Leámoslo. Ok. Estamos leyendo entonces en el Sermón del Monte, la oración y la regla de oro, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, hay que partir dejando en claro que este es un mensaje para los hijos de Dios, porque está hablando y hace un símil, digamos, de los hombres cuando sus hijos le piden pan, dice, ¿cierto? Así es. Así que este es un paralelo que nos está aclarando de que esto es para cristianos, para aquellos que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que tienen una relación personal con Cristo, que se han arrepentido, ¿cierto?, de todos sus pecados. Y por otro lado, es interesante que a nosotros, a los hijos de Dios, nos dice que somos malos. Uh-huh. Así es. Versículo 11, pues si vosotros siendo malos, y eso una vez más es algo que ya de entradita no nos gusta. Así es. Bueno, a lo largo de todo lo que hemos estudiado, y cuando usted investiga la Escritura concienzudamente y realmente guiado por el Espíritu Santo, uno de los primeros traumas, por así decir, que sufrimos nosotros es darnos cuenta de que efectivamente somos malos, independiente de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, que es nuestra condición caída la que en definitiva determina nuestra situación de maldad, y que por supuesto no todos los seres humanos son todo lo malo que pudieran, pero el hombre es lo suficientemente malo para nunca poder tener por sí solo una relación con el Dios perfecto, bueno y santo. Por lo tanto, es muy importante eso, porque el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no elimina
esa naturaleza carnal con la cual tenemos que luchar todos los días, y hoy el poder del Espíritu Santo, y verdaderamente podemos someter esa naturaleza carnal a la naturaleza espiritual que nos permite hacer la voluntad de Dios pese a todas nuestras condiciones. Pero efectivamente lo que tú dices es acertado y es lo correcto en relación a que aquí hay promesas de ser escuchado, de abrirse, de encontrar, ¿no es cierto?, que es para los hijos. La cultura o la tradición en términos generales, la gente vive pidiéndole cosas a Dios, y la verdad es que a la luz de la Escritura, Dios escucha a los que son sus hijos, abre a los que son sus hijos, cierra también a los que son sus hijos, y en definitiva Él responde al llamado de sus hijos. Las promesas que están escritas en la Biblia, que hablan algunos más de 8.000 promesas que se encuentran en la Escritura, son solamente posibles de ser pedidas, ¿no es cierto?, reclamadas por los que son hijos. Solo a los hijos. Así es. Escucha a Dios. Entonces el contexto es inmediatamente se cierra y deja fuera cualquier otro tipo de persona, y solamente se ciñe a los hijos de Dios. Ahora, lo que es interesante es que el primer versículo, versículo 7, es impositivo, dice pedido, o sea, no dicen traten de pedir, no, es pidan, busquen y llamen. Esas son las tres cosas que nosotros debemos hacer. Hay algunas personas que no oran, hay algunas personas que dicen que no tiene mucho sentido orar porque Dios ya ha preestablecido todo, digamos, y por lo tanto cuando yo oro en realidad no voy a hacer ningún cambio, está todo ya, los dados ya están lanzados, ¿te fijas tú? Pero sin embargo, cuando nosotros leemos este versículo, no nos dice eso el Señor, sino que nos dicen pidan, busquen y llamen. Básicamente oren. Esa es la instrucción. Muchas de estas personas también que dicen que no tiene mucho sentido orar, que el orar no cambia las cosas, también a veces están en contra del predicar el Evangelio. Porque también dice, ¿para qué voy a predicar el Evangelio? Si al final estamos todos predestinados y por lo tanto Dios eligió a sus hijos, y sus hijos ninguno se va a perder, dice el Señor, y por lo tanto aquellos que son hijos van a llegar a su presencia sí o sí. Efectivamente, lo que pasa es que en relación al tipo de pensamiento filosófico, porque no es tampoco un pensamiento escritural que tú planteas, está mal enfocado porque está usurpando un área en la cual nosotros no tenemos ninguna injerencia, que es la soberanía de Dios, y estamos con eso también relegando o negando el área en que sí tenemos injerencia y de la cual Dios nos demanda. Nosotros no oramos pensando si las cosas van a cambiar o no van a cambiar. Oramos porque Dios nos manda a orar. Hay una imposición, como dices tú, es una ordenanza. Dios manda que los hombres se arrepientan. Dios manda que los hombres oren en todo lugar, que hagan rogativas. Entonces, no estamos orando pensando que podemos o no cambiar algo, porque eso no es parte de lo que nos corresponde, ni siquiera de la injerencia que nosotros tenemos, es parte de la soberanía de Dios. Hay que ser obediente. Por supuesto, ahí está el punto. Lo mismo con la predicación del Evangelio. A mí no me cabe duda que Dios sabe exactamente, ya tiene un número ya destinado de personas que van a ser salvas. Él las salvó de antes de la fundación del mundo, todo esto, pero eso es su parte, ese es el área en la cual yo no tengo ningún tipo de injerencia. Yo estoy siendo invitado por la misericordia de Dios a proclamar su evangelio. Fíjate que me estaba acordando de una historia que contaba un pastor cuando estaba aún preparándose, digamos, en estas escuelas de seminaristas, etcétera, para ser pastor cristiano. Y él comentaba que el profesor que llevaba el curso hizo la pregunta, dijo, bueno, si todo está predestinado, si la salvación ya está predestinada, ¿por qué nosotros debiéramos predicar el Evangelio? Y comentaba este pastor que empezaron en un círculo y no sé, y al final llegaron a donde estaba él. Y él dijo, bueno, profesor, le dijo, yo creo que debe haber otro motivo más importante, pero quizá porque la Escritura dice que debemos hacerlo. Y el profesor le dice,
Bueno, por supuesto que debe haber algo más importante. ¿Qué cosa más importante que el Todopoderoso te mande a ti a predicar el Evangelio sí o sí? O sea, Exacto. ese es lo importante. El Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Altísimo, el Creador de todo, nos instruye, nos da una orden que debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura. Y tenemos que hacerlo. O sea, ¿qué otro motivo más importante? Ese es el punto. En este caso, el orar también es exactamente lo mismo. O sea, el Señor, el Todopoderoso, Él nos da la orden. Tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que llamar, tenemos que buscar. Y esas son sus órdenes. Por lo tanto, ¿qué otra cosa más importante va a haber para que yo diga, no, en realidad, ¿para qué voy a orar? Exacto. Y eso es tan relevante lo que estamos hablando. Pareciera tan sencillo, pero es tan relevante porque gran parte de la oración que se hace es una oración equivocada desde el punto de vista de la morfología, por así decir, de la oración, de las razones, de los motivos, en fin, que no podemos nosotros, o mejor dicho, medimos el amor de Dios muchas personas en relación a las respuestas que ellos o ellas están esperando de estas peticiones. Porque la palabra pedida ahí, ¿no es cierto? Tal como dices tú, es un mandato. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios que yo pida? En primer lugar, hay pasajes, y de hecho lo leímos: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te van a ser añadidas. Entonces, el tema de el pedir está bien circunscrito a una prioridad que el mismo Dios ha establecido. Aquí no se trata de pedir cualquier cosa, porque ciertamente el ser humano en nuestra naturaleza carnal, y aquí mismo dice somos malos, si nuestras peticiones aún no son guiadas por la voluntad de Dios, entonces estamos fuera totalmente del contexto. Bueno, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Exacto. Y eso es lo que estabas diciendo tú, Carlito. Nosotros debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar al Señor, pero no pidiendo mal, no llamando mal, no buscando mis propios deleites, aquellas cosas que... porque claro, alguien puede leer este versículo que acabamos de leer, ¿cierto? Pedid y se os dará. Claro, Mateo 7:7, yo al tiro, el Mercedes-Benz, el año 2015, la casa de 1 kilómetro de metro cuadrado, las piscinas gigantescas, o sea, exacto. Yo pido y quiero eso, esos son deleites. La camioneta Ford Ranger. Exactamente, el computador más cototo, el celular con la mansa, ni que pantalla, etcétera. El iPhone 4. Pero en el fondo pedimos mal. Sí. Pedimos mal. Y te digo una cosa, perdona que te interrumpa, pero te digo una cosa, esto que estamos diciendo, y de lo cual hemos hecho un poco de escarnio y de risa, desgraciadamente es el terreno en el cual se encuentra gran parte de lo que llamamos el mundo cristiano, en este tipo de, entre comillas, peticiones. Entonces, realmente es un tema crítico dentro de nuestra vida como cristianos, porque encontramos todas estas enseñanzas destructivas, satánicas, como la búsqueda incesante de la prosperidad material, de la salud física, que ustedes se merecen, que usted se merece, esto, ¿no es esto, cierto? otro, apelando auto, justamente, riquezas, apelando a lo que debemos matar cada día, que claro. es, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Cada día muero, para que realmente pueda el Señor hacer su voluntad en mi vida, que es suya, ¿no es cierto? Y que Él cumpla el propósito que Él tiene para la existencia nuestra. Entonces, es difícil hoy día, no cae bien dentro del círculo muchas veces de evangélico el tema de
de lo que estamos hablando, porque realmente las aspiraciones de los llamados cristianos no distan de las aspiraciones de cualquier mundano. O sea, tienen exactamente los mismos proyectos, las mismas aspiraciones, las mismas esperanzas. No hay una proyección futura en la eternidad, en las cosas que realmente Dios, por las cosas, mejor dicho, que realmente Dios quiere que vivamos. Bueno, en el modelo del Padre Nuestro, ese ejemplo, estructura de oración, nosotros podemos encontrar en la primera petición, es vénganos tu reino. Y esa es la petición, es lo primero. Si hay algo que nosotros debiéramos incluir en nuestras oraciones diarias, personales, es: Señor, vénganos tu reino, que tu reino se acerque a nosotros día a día, que estemos cada día más cerca de tu reino, Señor. Esa es una petición y es absolutamente válida, y el Señor la va a escuchar, porque eso es pedir bien. Es lógico, porque por si no saben, amigos auditores, la Biblia dice que nosotros estamos bajo el poder del maligno, el sistema de pensamiento del mundo, todo lo que el mundo es, sus aspiraciones, sus motivaciones, ¿no es cierto? Las esperanzas que el mundo genera, que están en el pensamiento, ¿no es cierto?, no vienen de Dios. Cuando tú estás orando, venga tu reino, lo que estás pidiendo es que Dios, ¿no es cierto?, elimine eso y que se instaure el reino de Dios en el gobierno de los seres humanos también. Y luego nosotros encontramos en ese mismo ejemplo otras peticiones que sí son absolutamente carnales, por así decir, innecesarias de este mundo, como el danos el pan de cada día, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, es perfectamente lícito poder pedir al Señor por las necesidades que yo tengo de alimentar, de vestirme, de la ropa, de un techo, una cama. Todas esas cosas son absolutamente, pero entendibles, lícitas, como dice acá. ¿Quién de ustedes que son malos, pero si su hijo les pide algo que es esencial, comida, le va a dar una piedra? Es decir, ese tipo de cosas, pero están súper bien que las pidamos. No es que nosotros debamos estar media hora, mucha gente se enfoca mucho en dar gracias al Señor, pero cuando vemos el ejemplo del Padre Nuestro, no aparecen estas gracias, aparecen la gloria del Señor, el respeto al Señor, aparecen otras cosas, pero no tanto las gracias. Lo que sí es conocer que nuestro Dios, que está en los cielos, que Él es nuestro Padre, que buscamos su reino, y las otras cosas que también son necesidades, pero son necesidades que estuvimos viéndolo en algunos capítulos anteriores, son necesidades mucho más elementales, es decir, el alimento, la ropa, el techo, todas estas cosas que realmente son necesidades. No puedo estar orando al Señor para pedirle el último modelo de una lancha, de un barco, de una casa gigantesca, etc. No es la idea. Yo tengo que poner la mira en las cosas de arriba. Ni es sinónimo de que Dios está bendiciendo tu vida el que se te concedan estas cosas. Sí, ese es otro tema. Hay algunas culturas que tienen esa visión de que si a ti te va bien es porque Dios te ha prosperado y es porque tú te lo mereces, por así decirlo. Aun cuando es cierto que Dios prospera al cristiano, incluso materialmente, pero no es nunca la búsqueda y la meditación de nosotros, ¿no es cierto? Vamos a ir a una pausa musical y continuamos con este interesante tema. Bien, estamos de regreso y continuamos con el análisis que estamos haciendo de este pasaje de capítulo 7 de Mateo, el versículo 7, donde está hablando acerca de pedir, de llamar, de buscar, ¿no es cierto?, que es un imperativo que Dios está dándonos a nosotros como ordenanza, como hijos de Dios. Sí, estaba leyendo el capítulo 14 del Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 12 y 13, donde Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí vemos no solamente la ordenanza de orar, sino la promesa de que si lo hacemos, si pedimos, como dice acá, cosas que corresponden para cumplir la obra del Señor,
y lo hacemos en el nombre de Jesús, Él dice que las va a hacer, las va a cumplir. Por lo tanto, el orar sí tiene efectos, sí tiene consecuencias positivas en nuestra vida. Ujú. No es que si yo ore o no ore da lo mismo. No, aquí claramente si Jesús nos está diciendo que ahí las va a hacer. El Señor Jesucristo, el Dios Padre, quiere tener una relación con nosotros. Esto no es una lámpara de genio de llegar y pedir cosas. Él quiere tener una relación con nosotros. Y la mejor forma de tener una relación con nosotros la ha establecido el Señor. Es a través de la oración diaria y personal, que también lo hemos visto antes. Que también podemos tener una oración congregacional, una oración familiar, Ujú. pero claramente también tenemos que tener una oración Personal. privada, dice, en lo secreto, en tu cuarto, en tu habitación, donde nadie te ve, ¿cierto? Mm. Efectivamente. La verdad que el tema da para mucho más, ¿no es cierto? Por el hecho de que efectivamente nosotros como seres humanos somos ávidos siempre de recibir cosas. De ser, ¿no es cierto?, de alguna manera satisfechas todas nuestras necesidades, y aún no solamente satisfechas nuestras necesidades, sino que también en la gran mayoría de los casos aún nuestros gustos, entonces nos acostumbramos a una vida de ser receptores permanentes de aquellas cosas que alimentan nuestros deleites. Y no le estoy con esto diciendo que Dios no va a darle. Dios sabe exactamente lo que nos debe dar y lo que no nos debe dar. Lo que tengo que hacer yo es entender que este concepto de pedir tiene una priorización que el mismo Dios lo ha establecido. Imagínese usted que esto fuera, no sé si ustedes alguna vez, vio esta película tragicómica en realidad, de Todopoderoso. Y salía este personaje, ¿no es cierto?, que supuestamente tomó el lugar de Dios y veía las peticiones A través, como si fueran correo electrónico. como si fuera correo electrónico. Claro. Y de repente, porque estaba cansado de leerlas, apretó que aprobar todas. Y resulta que se encontró con que casi toda la ciudad se había sacado a la lotería. Sí, habían ganado como 1,000 pesos cada uno. Entonces eso denota lo que significa o lo que es el hecho de la naturaleza humana. Si Dios no normara aún la forma de pedir y las prioridades por las cuales pedir, nosotros estaríamos exactamente en esa misma posición, porque efectivamente es nuestra naturaleza humana. Nunca estamos completamente satisfechos. El ojo, como decía Salomón, nunca se cansa de mirar, de tener, ¿no es cierto? Y por lo tanto es Dios quien tiene que establecer esta prioridad para nosotros como hijos en relación al reino de Dios, a aquello que efectivamente va a traer la justicia de Dios sobre esta tierra, y lo que en definitiva también va a generar nuestra libertad hacia la libertad de los hijos de Dios, como nos dice la palabra, y por supuesto también la voluntad de Dios, aquellas obras que Él de antemano ya ha diseñado para nosotros, y efectivamente llevarlas a concretarlas de manera tal que nuestra vida, a los ojos de nuestro Dios y para la gloria de su reino, cuente dentro de este proceso, pero no para nosotros, sino para su gloria. Entonces, todo es para la gloria todo de Dios. es para la gloria de Dios. Todo. Incluso cuando nosotros hablamos de la salvación, hablamos de todas estas cosas, ¿no es cierto?, que están en la Biblia. Todavía incluso hay personas cristianas que creen que Cristo murió por nosotros en primer lugar. Y la Biblia dice que Él nos salvó por amor a su nombre en primer lugar. Y por amor a su nombre nos salvó. Pero no somos nosotros el primer objeto de su amor, porque no teníamos nada por lo cual Él nos amase. El versículo que acabamos de leer recién decía que iba a responder las oraciones para darle gloria al Hijo. Gloria al Hijo, claro. Entonces, esa es la gloria. Y tenemos otro ejemplo que aparece en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 43, donde habla de Jesús como nuestro ejemplo cuando oraba, y decía: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el último versículo: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces aquí vemos que en primer lugar el Señor Jesucristo oraba, como decía ahí, como solía hacer. Es decir, exacto, y fíjate que ahí tú tienes lo que decías al principio del ejemplo de obediencia. Y Jesús sabía exactamente cómo iba a terminar, por eso él decía, ¿no es cierto?, mi hora aún no ha llegado. Él tenía perfectamente en su mente y sabía exactamente cuál era el plan de Dios. Sin embargo, aún así él oraba. ¿Por qué? Por obediencia al Padre, por la gloria de su nombre. Así es. Y lo interesante es el versículo 42, que debe ser un ejemplo para nosotros. Nosotros no siempre sabemos cuál es exactamente la voluntad de Dios. Hay cosas que son muy claras. Yo sé que la voluntad de Dios no es que yo me robe el Porsche último modelo, ¿ya? Pero hay cosas que son muy sutiles y de repente yo no tengo claridad. En esos casos, obviamente, yo debo decir: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, a mí, en este caso, lo que está diciendo el Señor Jesucristo: pasa de mí esta copa. Si puede, por favor, que yo no tenga que morir en la cruz. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la respuesta del Padre fue: lo siento, tienes que morir, exacto, pero aquí te mando un ángel para fortalecerte, para prepararte aquello que tiene que ocurrir. Uh-huh. Muchas veces hemos leído diferentes versículos para entender que realmente por eso no hay ninguna otra forma de ser salvo, solamente en el nombre de Jesús. Era el único. Por eso Dios Padre no le dijo: sí, no te preocupes, no es necesario que mueras en la cruz, sino que le dijo: tienes que morir en la cruz, y le mandó un ángel para... Esa era la voluntad del Padre. Y Jesús la cumplió la voluntad. Y nosotros también debemos seguir el mismo ejemplo en el sentido de colocar nuestra oración, nuestras peticiones, que no sean peticiones carnales, por favor, que realmente, si son necesidades, está súper bien y es súper válido hacerlo. Pero de todas maneras, agregar eso, que no se haga nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios. Y que no me vaya a enojar con Dios si no se cumple mi voluntad, po. Claro, que es la otra parte, porque justamente en ese desconocimiento de entender el proceso aquí, Jesús pidió si pudiera él pasar esa copa. ¿Cuál era la copa? Tal como dices tú, era la cruz, pero no solo la cruz desde el punto de vista de lo que significaba ya lo cruento del proceso, sino que básicamente y específicamente era el cargar con el pecado y el generar una separación única en la historia de la Trinidad, que estaba en una unidad perfecta desde la eternidad pasada, ¿no es cierto? Y que por primera vez Jesús se iba a enfrentar, el Hijo de Dios, Dios mismo, se iba a enfrentar a el rechazo, a la maldición, ¿no es cierto?, de estar separado del Padre. Entonces, ahí pidió Jesús, y fíjense lo que pasó. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios detuvo la mano, ¿cierto? Pero cuando fue Jesús, no detuvo la mano. Y eso es porque no hay otra manera de que los seres humanos fuesen redimidos, que no fuese que el mismo Dios, aquel creador de la vida, diese la vida y volviese a tomar la vida que le pertenece en favor de nosotros. Lo más grande que Él nos ha dado, que es la salvación, está representado justamente en esto: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. La salvación es la dádiva de Dios más grande, más maravillosa, más perfecta que nosotros hemos recibido, y de manera absolutamente inmerecida. Si Él nos ha dado, y esto se llama en teología el argumento rabínico, siempre lo menor frente a lo mayor, ¿no es cierto? O mejor dicho, lo mayor frente a lo menor. Dice la palabra, ¿no es cierto? Si Él nos ha dado la salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará las otras cosas? Entonces, nuestro nivel de confianza en Dios no solamente es poco, por eso es que no somos hombres de gran fe. Yo no conozco a alguien que tenga una gran fe. Ese es otro tema, Carlito. Cuando Oramos, claro, tenemos que orar con fe. Cuando pedimos, es con fe. O sea, yo tengo que tener certeza de que si esto que estoy pidiendo realmente es la voluntad del Señor, el Señor lo va a cumplir. Y lo va a cumplir, pero a la perfección. Por favor, no crean estas personas que de repente dicen, mira, yo siempre quise cumplir tal o cual meta. Tuve que luchar 40 años. Pelear con todo, me tuve que divorciar, perdí mis hijos, perdí esto, pero logré mi meta. Esos no son los caminos del Señor. Cuando uno le pide algo al Señor que realmente es su voluntad, oye, las puertas se abren, los caminos se enderezan, o sea, no está contra la corriente. Así como el pueblo de Israel, cuando cruzó el río Jordán, se abrió el río Jordán, cuando entraban en batalla, oye, arrasaban con estos gigantes, es decir, el Señor prepara el camino, te facilita las cosas, pero Él quiere que tú se lo pidas, quiere que se los pidas de una cierta manera, quiere que tú le pidas cierto tipo de cosas y también quiere que tú entiendas que se debe cumplir la voluntad de Él y que lo pidas con fe. Exacto. Y la fe tiene que ser, para que podamos tener certeza, ¿no es cierto? Tiene que estar en la voluntad de Dios. Y el 80% de las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, como dice la Escritura, nos han sido dadas en su palabra, ¿no es cierto? Si hay un jovencito, una jovencita soltera, ¿no es cierto? Y dice, bueno, ¿con quién yo quiero casarme, Señor? Tú conoces mi corazón, mi deseo, y ¿con quién me casaré? ¿No es cierto? Dios te va a entregar herramientas en su palabra, claras, para saber exactamente quién sí y quién no, quién puede ser un candidato y quién no puede ser un candidato. Entonces, y así sucesivamente con trabajos, en fin, con actividades en las cuales nosotros, por desconocimiento de la Escritura, a veces tomamos decisiones basadas en los antecedentes humanos y no en la dirección divina, porque la gente quiere en el fondo que Dios responda específicamente cuando Dios ya ha respondido específicamente en una dirección donde entran muchísimas de las cosas que nosotros estamos pidiendo. Sí, muchas veces el Señor responde y nosotros como que nos hacemos los tontos y miramos para otro lado porque no nos gustó la respuesta. Exacto. Pero es así, digamos. Exacto. Bueno, y finalmente el versículo 12, pastor, que dice que también es conocido como la regla de oro. Así es. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así es. Vamos a ir a la pausa musical y al regreso analizamos este versículo. Bien, regresamos al último bloque ya de nuestro programa y estaba analizando nuestro hermano Andrés el versículo 12, ¿no es cierto?, de este capítulo 7, donde dice esta famosa regla de oro que todo lo que nosotros queramos que las personas nos hagan a nosotros, así también nosotros debemos hacerla con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense que cuando Jesús está hablando, por supuesto el Nuevo Testamento no está escrito, por lo tanto Él está hablando de que toda la Biblia que Él tenía en ese entonces se resumía en esta regla de no hacer a los demás como a nosotros quisiéramos que se nos fuese hecho. Y habla justamente del amor a Dios, el amor al prójimo, encierra muchas cosas que en definitiva en una pequeña frase se describe todo el proceso de la formación de la ley y los profetas que demoraron por lo menos 20 siglos. Bueno, ahí uno ve la perfección de la Escritura y no solamente la perfección, sino también lo práctico. Es actuar. La Escritura, la fe, nuestra fe no es una fe teórica, no es una fe de conocimiento, es una fe práctica, llevada a la práctica. La parábola del buen samaritano está muy asociada a este versículo
y básicamente nos enseña, ¿cierto?, que nosotros cómo debemos tener misericordia con otras personas, así como nosotros también quisiéramos tener misericordia. Respecto al ejemplo del tipo de oración, nos habla del perdón. Uh-huh. Que el Señor nos va a perdonar siempre y cuando nosotros perdonemos a otros. O sea, de la misma manera que nosotros perdonamos a otras personas, Dios nos va a perdonar a nosotros. Es decir, es realmente como dice ahí, una regla de oro. Es decir, se aplica a todos los conocimientos, todas las enseñanzas se resumen y se derivan en esto, pero el tema es que queda claro que es algo práctico. No basta con que yo voy a la iglesia, que yo leo la escritura, que yo oro, que debemos orar, como lo hemos leído anteriormente, pero tengo que llevarlo a la práctica. Es que ese es el punto fundamental de la conversión, que cuando nosotros hablamos de que debemos orar, debemos todo, obviamente cuando estamos verdaderamente convertidos, ninguna de esas acciones queda sin fruto. Y el fruto es el reflejo externo de una transformación que Dios está haciendo en la vida de un ser humano que ha sido, ¿no es cierto?, librado del infierno, ha sido sellado con el Espíritu Santo, y hoy el Espíritu Santo está en él, en ella, y es el Espíritu Santo el que está haciendo esta obra de transformación que da fruto. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos la palabra y somos hijos de Dios, ¿no es cierto?, la evidencia de nuestra salvación es efectivamente que nuestra vida transformada obrará y operará de distinta manera en relación, en este caso, ¿no es cierto?, como lo está haciendo aquí, ¿a qué cosa? A nuestro prójimo. Cuando el Señor Jesús enseña a amar aún a aquellos que son enemigos nuestros, entonces estamos hablando de que la palabra prójimo es algo que abarca prácticamente todo tipo de personas desde el punto de vista de lo que significa el cambio radical que hay en nosotros. El cambio radical que hay en nosotros. Entonces, sí, siempre me acuerdo el legalismo del ser humano ahí. Cuando Jesús habló del prójimo, ahí al tiro le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Sí. Porque obviamente lo que ellos querían era que el prójimo eran los judíos nomás. Claro. Claro, y ahí estaban esperando la respuesta y Jesús los sorprende con una historia, como muchas veces Jesús salía con respuestas que dejaban locos a los fariseos. Con la parábola del buen samaritano, claro. Y ellos odiaban a los samaritanos, ni siquiera les hablaban a los samaritanos. Usó un ejemplo, pero absolutamente funesto para la gente de esa época, y realmente con una habilidad espiritual espectacular, una cosa tan sencilla que encerraba y desnudaba completamente el corazón de esta gente que interrogaba a Jesús, no con el deseo de aprender de él, sino que, tal como nos dice la Escritura, de sorprenderlo, de pillarlo, ¿no es cierto?, en una contradicción. Lo mismo cuando llevan la mujer adúltera, cuando siempre lo están buscando, ¿no es cierto?, como dice, tentar. Y es porque efectivamente la enseñanza de Jesús es una enseñanza perfecta, que no solamente tenía que ver con el marco teórico, que sin duda alguna los fariseos lo tenían, sino con una transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Es así como nosotros hemos llegado hoy día entonces al final de nuestro programa y bueno, y también saludar a todos nuestros auditores, animarlos a leer la Escritura, animarlos a acercarse a la iglesia también, a nuestros servicios el día domingo a las 11:30 horas, a visitar nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl, donde ustedes van a encontrar una gran cantidad de material que con mucho cariño tenemos a su disposición de manera completamente gratuita, para que sea, tal como dice el encabezado, ¿no es cierto?, una oportunidad de apoyar el perfeccionamiento del pueblo de Dios, y también una puerta abierta para aquellos que no han recibido salvación, ¿no es cierto?, y que puedan encontrarla por medio de la Escritura. Saludar a todos nuestros hermanos también. Estamos próximos también a celebrar nuestro aniversario número 24 el sábado 22 de noviembre,
vamos a tener nuestro paseo anual. Así es que también un saludo a todos nuestros hermanos y agradecerles como siempre su apoyo, su cariño y sobre todo su amor a Dios. Así es. Así que, Andrés. Bueno, muchas bendiciones una vez más a todas las personas que nos escuchan y orar siempre. No dejar de orar, orar con fe, orar como corresponden, las cosas que corresponden. Pedir como Dios quiere que pidamos. Buscar, llamar. Y nuestro Dios, que es Él sí es bueno, es el único bueno. Él cómo no nos va a dar las cosas que realmente necesitamos. Muchas bendiciones a todos. Amén. Que Dios les bendiga.